¿Cómo estás? Dios te bendiga nuevamente. En esta oportunidad vamos a estar iniciando una pequeña serie basada en los rudimentos de la doctrina. Voy a hacer una serie que consta de 6 pequeños audios. Voy a intentar hacerlos no tan largos como los estaba haciendo anteriormente, de 30 minutos. Quizás este va a ser un poco más corto. Sin embargo, lo más importante es que nosotros nos dispongamos a escucharlo abriendo nuestro corazón, porque Dios se agrada y nuestro Señor Jesucristo se maravilla y disfruta absolutamente, porque así lo manifiesta por medio de los salmos y el libro de Proverbios, que nuestro Señor Jesucristo disfruta y en nosotros están sus delicias. Es decir, siempre que nosotros abramos nuestro corazón y busquemos aprender más de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y a través de la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador, entonces vamos a estar cada vez más cerca de nuestro Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 6 de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero también invitarte para que aprendas en medio de este proceso a escudriñar la Biblia. Muchas veces nosotros no le damos el uso correcto a las escrituras, aunque bien es importante leer las escrituras de principio a fin, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, durante todo el año, haciendo constantes lecturas diariamente, en algunos casos haciendo devocionales, lo cual suelen hacer muchas personas. También es importante que nosotros escudriñemos la palabra, porque ciertamente la traducción que ofrece Reina Valera, que es una de las traducciones en español más confiables que existen, contiene un lenguaje que siempre implica de mucha madurez, de mucho detenimiento, de mucha razón y por supuesto de mucho conocimiento. Volvamos a leer nuevamente entonces en el capítulo 6 de Hebreos, estos primeros 3 versículos, y vamos a detenernos a meditar en algunos de los conceptos que aparecen acá. El apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos, es decir, a los israelitas, que en aquel momento, en el primer siglo, se habían convertido a la fe en nuestro Señor Jesucristo después de haber sido judíos durante toda su vida. Sin embargo, el apóstol Pablo durante todas sus epístolas se la pasa enseñando principalmente a los gentiles, pero también a los judíos, basándose en su enseñanza en explicar en qué consiste el cristianismo. Nosotros somos cristianos. Si tú te has dispuesto a escuchar este audio, debes de entender que eres cristiano o cristiana, y debes de saber que el cristianismo no es nada más que permitir que la presencia de nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros para que nos dé el poder, el empoderamiento de hacer su voluntad, porque nosotros en nuestra propia carne nunca seremos capaces. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una misma presencia que nos invita a que abramos nuestro corazón para que viva dentro de nosotros. Esto es el principal fundamento del cristianismo, recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la carne siempre nos va a tener apartados de Dios, porque el enemigo y la presencia maligna del diablo y todos sus demonios siempre nos van a querer arrastrar lejos de nuestro Señor. Así que leamos nuevamente entonces en Hebreos 6, donde dice: por tanto, Pablo le está diciendo a la congregación de los hebreos, pero también nos dice hoy a nosotros, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Es importante que nosotros nos detengamos cada vez que escuchemos la Biblia a meditar en cuáles son los aspectos y conceptos a los cuales se está refiriendo cada versículo o pasaje que leemos. Aquí está hablando acerca de los rudimentos, hace referencia a los primeros estudios que se tienen
Lo que quiere decir rudimentos son los primeros estudios, los estudios fundamentales que se tienen para hacer algo. El cristianismo también tiene sus rudimentos, también tiene un orden de aprendizaje, porque Dios es amor, pero Dios también es conocimiento, pero también es sabiduría, y también es inteligencia, y también es entendimiento. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de la fe, pero llenándonos del Espíritu, de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría, a lo cual hace referencia. Entonces los rudimentos tienen que ver con las primeras partes, con el primer conocimiento que debemos de tener para seguir el cristianismo. ¿Cuáles son entonces esos conocimientos? Después habla acerca de la doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, los rudimentos de doctrina, es decir, que Pablo se está refiriendo a los primeros pasos que se tienen en el cristianismo, en el conocimiento y en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo nos ha dejado. Entonces ya sabemos qué son rudimentos y ya sabemos qué es doctrina. Ahora, ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Este mismo versículo los dice, y en primer lugar dice, habla acerca del arrepentimiento de obras muertas. Después dice, en el versículo, terminando el versículo 1, de la fe en Dios. Empezando el versículo 2 de Hebreos 6 dice, de la doctrina de bautismos. Después dice, de la imposición de manos. Después dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y al final termina diciendo, y esto haremos, nosotros obtendremos este conocimiento si Dios en verdad lo permite. Así que si tú estás dispuesto o dispuesta en este momento a abrir tu corazón y tu entendimiento para que el Señor ponga en ti todo este conocimiento y para que el Señor empiece a libertar y a limpiar tu mente y también tu corazón, entonces es porque el Señor lo está permitiendo, así que no desaproveches esta oportunidad. El primer punto entonces al cual corresponde esta serie lo sacamos de estos 3 versículos y esa es la forma como debemos de leer la Biblia, detenidamente, escudriñando, yendo de un lugar a otro para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en todas las escrituras, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para poner en nosotros el espíritu de justicia, de perfección, de obediencia, de conocimiento. Vamos entonces a hablar acerca del arrepentimiento de obras muertas. Quizás tú ya entiendas un poco acerca de este concepto. En sí el concepto, cuando uno no está muy familiarizado con el término, le suena muy abstracto. Arrepentimiento de obras muertas. Vamos a empezar a hablar acerca del arrepentimiento. Recuerda que las escrituras no fueron escritas originalmente en español. Las escrituras originalmente fueron escritas en el lenguaje hebreo y es un lenguaje que Dios ha permitido como el rey de todos los lenguajes, porque es el lenguaje que fue inspirado por Dios para darle a entender al hombre cuál es su naturaleza divina, porque nosotros no podemos reducir la mente de Dios a simples palabras en español o en inglés, porque la mente de Dios es unidad. Decía Moisés al pueblo de Israel, decía Dios a su iglesia, a su congregación, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando habla de ese sentido de unidad, tiene que ver con que la mente, el corazón y el espíritu del Dios viviente todo lo cubre, todo lo permite, todo lo cubre y todo tiene que ver con su manifestación, con su magnificencia, con su poder, lo cual para nuestra mente es muy difícil de comprender, pero debemos de saber entonces que el lenguaje hebreo es esa esencia lingüística que Dios ha dejado para enseñar a la humanidad cuál es su esencia divina. La palabra arrepentimiento en hebreo se entiende como un gran concepto que se llama techuvá. La pronunciación en el hebreo es techuvá. Y Teshuvá no es solo una definición de un concepto. Las escrituras en español y en otras lenguas lo han traducido como arrepentimiento. Pero entonces vamos a desarrollar cuál es el concepto de arrepentimiento que Dios quiere que nosotros entendamos. Acompáñame entonces, recuerda que vamos a escudriñar las escrituras. Esta es la forma como debemos de leer las escrituras. Con tu Biblia, sea impresa o sea digital, preferiblemente la versión Reina Valera, acompáñame al libro de Génesis. Y siempre es importante remitirnos
irnos al capítulo de Génesis, porque de allí, desde el primer versículo, el Señor está dando sombras proféticas de lo que es la creación. Desde que el Señor se dispuso a crear los cielos y la tierra, ya tenía en su mente previsto todo cuanto existe y cuanto existirá hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo y aún en la eternidad. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, dice, este versículo, si has escuchado anteriormente las meditaciones, te acordarás. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La Biblia nos declara que Dios creó a la humanidad según su imagen y semejanza. Un espíritu, una mente, un corazón, pero también perfección, apartado del pecado, santidad. Cuando el primer hombre fue creado, cuando la humanidad fue creada y puesta sobre la faz de la tierra, fueron hechas a imagen de semejanza de Dios, es decir, en santidad, en luz, en perfección. Y más adelante en el mismo capítulo de Génesis, un poco más adelante en el versículo 8, vamos a pasar algunas páginas en el versículo 8 de Génesis. Recuerda que estamos escudriñando las escrituras. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Aquí dice el Señor que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, es decir, el pensamiento del corazón del hombre, sea niño o sea niña, desde su juventud empieza a buscar el pecado. Todos nosotros, o todos aquellos quienes no nacimos en un hogar en el cual nuestros padres, por X o Y situación, no pudieron llevarnos a la verdad de nuestro Dios y no pudieron velar por nuestra perfección y por nuestra santidad en nuestro corazón. Llegó un momento en nuestra juventud, como lo declara el libro de Génesis, donde nos desviamos hacia el mal, un pensamiento pecaminoso, ya sea de lujuria, de fornicación, de mentira, porque los niños, también incitados por Satanás, por los demonios, también están en sus mentes y en sus pensamientos esas intenciones de maldad. A veces por ejemplo de los padres, otras veces por descuido de los padres, otras veces por influencia de sus amiguitos en la escuela, etcétera, por cantidad de posibilidades. El intento del corazón del hombre, y esto es bíblico, desde el principio está inclinado hacia la maldad. ¿Qué quiero que entiendas? ¿Qué quiero que comprendas? ¿Qué quiero que aprendas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hoy quede en tu corazón guardado? Que cuando tú naciste, cuando Dios te dio la vida en el vientre de tu madre, en aquel vientre tu espíritu, tu semejanza de Dios estaba constituida santamente, estaba constituida en luz, estaba constituida según la imagen y semejanza de Dios. Pero durante el paso del tiempo, nuestro corazón se inclinó hacia el pecado. El concepto de Teshuvah, entonces, lo que se traduce en español como el arrepentimiento, tiene que ver con que nosotros como seres humanos, como criaturas de Dios, volvamos otra vez a buscar esa perfección, a buscar esa santidad que tuvimos cuando fuimos creados. El concepto de Teshuvah tiene que ver con reforzar y regresar a la esencia, a la conexión, a la comunión, y esto es una palabra clave, a la comunión entre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y Dios y su Santo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo. El concepto de arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de conducta, tiene que ver con volver a aferrarnos espiritualmente de nuestro Dios, de su conocimiento, de su guianza, de su poder, de su justicia, de su amor. Esto es el arrepentimiento, no es el arrepentimiento que nos han enseñado en el mundo, que hemos aprendido en el mundo. Te arrepientes y dices, por favor, perdóname, por favor, discúlpame, pero con el paso del tiempo vuelves a caer en el error, en el pecado, en la ofensa, en la maldad, en la fornicación, en la lujuria, en los vicios, en el cigarrillo, en el trago, en todo lo que nos aparta de Dios. El arrepentimiento entonces tiene que ver, como te digo, con volver a buscar a Dios. Pero recuerda que nosotros no podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas, debemos hacerlo
con la fuerza y la guianza del Espíritu Santo. Esto es entonces el arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son todo lo que te acabo de mencionar, todo lo que nos lleva al pecado. Ahora acompáñame a una cita más, vamos a ver algunas citas. Acompáñame al libro de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, Crónicas 7, versículo 14. Vamos entonces al libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice: Si se humillare mi pueblo, sobre él, cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se vuelve otra vez a mí, porque en algún momento el corazón de cada uno de esos hombres y mujeres que conforman mi pueblo se apartó de mí. Si mi pueblo se vuelve a mí, se arrepiente en Teshuvá, si mi pueblo vuelve otra vez a la conexión espiritual divina que yo le he dado desde el momento del nacimiento de cada ser viviente, si mi pueblo me ora, si mi pueblo me invoca, que es invocar a Dios no solo de palabras, es con los pensamientos en el corazón, que es tener un buen testimonio, no es hacer que las personas piensen: ay, esta persona como es de cristiano, como es de creyente, como es de obediente. Nuestro testimonio es convencer a Dios que nuestros pensamientos y nuestras intenciones verdaderamente están sedientas de cambio, de conversión, como lo está diciendo aquí nuestro Dios a través de las Escrituras, de sus malos caminos. Eso es arrepentimiento, estar decididos profundamente de alejarnos de los malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, dice nuestro Dios, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que este hace parte del primer aspecto fundamental, según el apóstol Pablo, según la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol. El primer paso es el arrepentimiento de obras muertas, pero es todo un concepto, es todo un planteamiento, tiene que ver con apartarnos de todo lo que a Dios le desagrada. ¿Y cómo sabremos cuántas cosas más le desagradan a Dios? Estando en comunión con las Escrituras. No solamente tomar la Biblia para esperar que Dios nos hable a través de algún versículo, según nuestra necesidad, porque no siempre Dios va a querer responderte según tu necesidad o según tu capricho o según tu inquietud. Dios quiere primeramente que aprendas doctrina, que aprendas lo que es la enseñanza, que te nutras, que llenas tu corazón de conocimiento, de sabiduría, porque esta es la única forma como va a poder transformar tu alma, como va a poder volver a unir tu ser interior, tu imagen y semejanza con el Dios viviente a través del conocimiento. Y una vez tengas el conocimiento, debes de ir adelante a la obra, debes de ir adelante a la acción. Vamos a una cita más. Acompáñame en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. Vamos al capítulo 4 de Santiago. Estamos desarrollando, estamos escudriñando las Escrituras, y este es el modo. Después de que tú ya has leído muchas veces la Biblia, tú lees, como lo acabamos de hacer, arrepentimiento de obras muertas, te detienes ahí y esperas a que el Señor te guíe y te lleve a otro libro, a otro pasaje, para que corrobores, para que contrastes, para que en concordancia empieces a tener revelación del Espíritu y de esta forma se lave tu corazón. Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir doble ánimo? Muchas veces estamos queriendo agradar a Dios con nuestro corazón, pero nuestra mente está yendo hacia otra parte. Muchas veces vamos a la oración y decimos: sí, me arrepiento, Señor, pero al otro día o el mismo día más tarde volvemos a caer en el pecado. Muchas veces estamos convencidos de que tenemos fe en que Dios está con nosotros, pero nuestro corazón y nuestra mente en algún momento se inclinan hacia otro lado. Así que el teshuvá, el arrepentimiento, tiene que ver con permanecer cerca de Dios, permanecer en unanimidad con Dios. Y para ir cerrando esta enseñanza, no quiero alargarla más para que puedas disfrutar en ella el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está declarando las Escrituras que todo aquel que ama a Dios
es aquel que escucha sabiamente, es aquel que busca el conocimiento de Dios, es aquel que busca la sabiduría de Dios, es aquel o aquella que está dispuesto a enmendar sus faltas. No es malo que hayamos pecado, lo malo es que no nos arrepintamos, lo malo es que no querramos volver otra vez a unirnos en unanimidad, como dice nuestro Señor Jesucristo. Dios, Cristo y el Espíritu Santo están en nuestro corazón cuando lo abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos de verdad y hacen morada en nosotros, porque en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó a la humanidad, lo hizo uno con Dios. Esto es el arrepentimiento, volver a restaurar esa conexión con nuestro Dios. Pero Dios no habita en la oscuridad, Dios no habita donde hay mentira, Dios no habita donde hay vicios de cigarrillo, de licor, de maldicencia, de fornicación, de odio, de mentira. Dios no habita allí. Decía Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Dios viviente? Aún en la alimentación debemos de cuidarnos, porque somos templo de Dios y Dios quiere cuidar su templo. No tenemos que fumar cigarrillos, no tenemos que consumir nada que le haga daño, no tenemos que abusar de los alimentos grasosos ni de las harinas. Tenemos que llevar una dieta balanceada en la medida de las posibilidades económicas para darle la gloria a Dios, porque queremos seguramente que Dios nos use, pero nosotros debemos ser también prudentes y buscar y cuidar de nuestra salud en todo sentido. Cuando una persona está fumando cigarrillo es porque no tiene dominio propio de sí mismo, porque el Espíritu Santo no ha podido darle dominio propio, porque aún los deseos de la carne están ganando contra su voluntad espiritual. Aún le hace falta recorrido, aún le hace falta madurez, aún le hace falta comprensión del Evangelio, por más que lea las Escrituras. Le hace falta la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, de la fe. La fe. Este va a ser el siguiente audio que te estaré compartiendo, porque es el número 2 de las doctrinas, de los rudimentos de la doctrina que habla el apóstol Pablo en este pasaje, de la fe en Dios. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad. Sigue meditando, sigue orando y sigue alabando a nuestro Dios permanentemente y te sorprenderán los cambios que Él hará en tu camino. Hasta pronto.